Sean todos bienvenidos a este estudio de profecía bíblica. Estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Hoy, si Dios permite, vamos a terminar con el capítulo 4 y le damos la bienvenida a todas las redes sociales que nos siguen a través de YouTube y de Facebook. Aquí ya estamos presencialmente, tenemos varios discípulos aquí en el auditorio que están muy felices de recibirlos a todos ustedes también, porque somos un cuerpo en Cristo. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios para darle la bienvenida a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que siguen este estudio. Y antes de iniciar con la palabra, ¿qué les parece si oramos y si cantamos un canto de adoración al Señor? Este canto se titula Me humillo a ti. Me humillo a ti es un canto a través del cual nuestro corazón queda humillado. Reconocemos la soberanía de Dios, el poder de Dios, y es un canto de arrepentimiento también. Así que vamos a orar, acompáñenme. Señor, te damos muchas gracias porque nos concedes reunirnos no solo presencialmente, sino también recibir a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, aquí en México y en muchos países de Latinoamérica. Gracias te damos por sus vidas, te pedimos tu bendición también para ellos y para sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Humillarme a ti, Señor. Reconocer que necesito más de tu perdón, que muchas veces he obrado según mi parecer, pensando que te sirvo a ti y te dejo fuera. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo
me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración, mi adoración es para ti, Señor. Te damos toda nuestra adoración, Señor. Todo nuestro canto es para ti, Padre. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 4, si Dios permite, del libro del profeta Daniel. Estuvimos analizando del versículo 28 al versículo 33 la clase pasada, si ustedes recuerdan. Vamos a hacer un repaso relámpago de estos versículos que describen cómo se cumplió el sueño de Nabucodonosor. Recuerdan que Nabucodonosor soñó que había un árbol gigantesco, muy grande, lleno de ramas frondosas, y este árbol abrigaba a los animales del campo y a las aves del cielo, y de pronto ese árbol fue cortado, se quedó solamente la raíz del tronco. Y ese sueño representaba la humillación del rey Nabucodonosor. Dios iba a humillar a Nabucodonosor. Recuerden el versículo 28 que dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Ciertamente la palabra de Dios se cumplió en aquel sueño. Y en el verso 29 y 30 dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor era un hombre muy soberbio y muy egoísta, y él pensaba que era por su poder y por su fuerza que se había edificado la ciudad de Babilonia. Y de hecho el Señor en el verso 29 le da 12 meses de gracia, 12 meses para que se arrepintiera. Nabucodonosor había escuchado la palabra de Dios, conocía a Daniel, conocía a Sadrach, Mesac, Abednego, había escuchado acerca del Dios de Israel, pero había decidido no arrepentirse. Pasaron estos 12 meses y en el verso 31 dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. El Señor le quitó completamente el reino de Babilonia. Y en el verso 32 se nos dice que de entre los hombres te arrojarán, dice el Señor, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Estos son 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Así fue como Nabucodonosor terminó convertido en un animal. Debido a su soberbia, Dios lo humilló terriblemente. Y recuerdan que obtuvimos una conclusión interesante en el estudio pasado: que cualquier persona, cualquier ser humano que se enaltezca, que se ensoberbezca, que deje fuera de sus caminos al Señor, que piense que es por su fuerza y por su sabiduría y por sus estudios que ha construido su vida, esa persona va a terminar tarde o temprano comportándose como un animal, así es. Versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, imagínense. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Es decir, sus uñas crecieron después de 7 años de no cortarse las uñas. Imagínense el cabello como lo tenía Nabucodonosor, 7 años sin bañarse, sin cortarse el cabello. ¿Cómo tendría la barba?
¿Qué cosa comería? Pues la comida de los bueyes, y se comportaba como un animal durante 7 años. Y ahí terminamos la clase pasada, nuestro estudio. Ahora vamos a estudiar un tema que se titula La restauración de Nabucodonosor. La restauración de Nabucodonosor, y vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 4, del verso 34 al verso 37, porque el Señor, a pesar de este juicio tan grande que le dio a Nabucodonosor, decidió restaurarlo. Vamos al versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Es interesante que en este versículo 34 el relato cambia de tercera persona a primera persona. No sé si lo notaron, pero en el verso 34 la redacción cambia a primera persona, como si Nabucodonosor estuviera escribiendo esto. Yo, Nabucodonosor. Por eso el capítulo 4 del libro de Daniel es el único capítulo de toda la Biblia que fue escrito por un rey pagano. ¿Sabían ustedes eso? Todos los demás capítulos de la Biblia fueron escritos por profetas, por reyes, sacerdotes, apóstoles, asociados de los apóstoles, etc. Pero el capítulo 4 del libro de Daniel es el único capítulo en toda la Biblia escrito por un impío, por un pagano. Impresionante. ¿Y qué dice aquí el rey Nabucodonosor? Dice: mas al fin del tiempo, es decir, al fin de estos 7 años de juicio que el Señor le impuso. Y saben una cosa, debido a los libros de historia y a las tabletas encontradas en Babilonia, tenemos la fecha exacta de este tiempo. Cuando terminan los 7 años de juicio sobre Nabucodonosor, los libros de historia y las tabletas nos indican que estamos en el año 563 antes de Cristo. Apúntenlo. 563 antes de Cristo. El rey Nabucodonosor dice en esa fecha: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Quiero que noten que en un momento de estos 7 años Nabucodonosor levanta los ojos al cielo. Esto es muy significativo, ya que lo hizo buscando al Dios de Daniel. Se dio cuenta en algún momento este rey que el dios Marduk, que la reina Ishtar, que el dios Tamuz y que todos los cientos o miles de dioses de Babilonia eran unos mentirosos, eran falsos dioses y eran ídolos construidos de madera, de piedra o de metal. Cuando se dio cuenta de esto, alza sus ojos al cielo y la razón le fue devuelta. Y esto nos recuerda las palabras desesperadas del salmista allá en el Salmo 121, ¿recuerdan? En el verso 1 y 2, Salmo 121, 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿recuerdan? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En los años del salmista tú caminabas de Jericó a Jerusalén, subías a Jerusalén y los caminos eran muy escabrosos y estaban llenos de ladrones. Y como habían montañas, los transeúntes, los peatones, iban caminando rumbo a Jerusalén y alzaban sus ojos a los montes a ver en dónde les iban a caer los ladrones. Estaban al pendiente a ver dónde iban a caer los secuestradores y los asesinos. Pero el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Y en vez de ver dónde están los ladrones, ¿de dónde vendrá mi socorro en medio de este camino tan complicado? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es un ejemplo para nosotros estas palabras, porque todos transitamos caminos escabrosos, ¿no es verdad? Caminos difíciles, de enfermedades, de muerte, de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Todos, ninguno nos escapamos de eso. Y cuando alces tus ojos y digas: ¿ahora de dónde me va a caer la patada voladora? Mejor di: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, que
hiciste los cielos y la tierra. Así que Nabucodonosor, al igual que el salmista, levanta sus ojos a Jehová, levanta sus ojos al cielo. Y esto nos recuerda también la desesperada oración de Jonás cuando se encontraba al borde de la muerte en el vientre del gran pez. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? A ver, vamos a Jonás capítulo 2 rápido, ahí en sus Biblias. Porque Jonás desobedeció al Señor, el Señor le mandó ir a predicar a Nínive, no quiso, se escapó en un barco, ¿verdad? Lo descubrieron los capitanes del barco, los tripulantes, lo echaron al mar, descendió al fondo de la tierra y ahí un pez lo tragó. Y ahí vivió Jonás milagrosamente en esa ballena y ahí se arrepintió. Tuvo que ser humillado igual que Nabucodonosor. Y vean su oración en Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 7. Léanlo junto conmigo, dice así, Jonás 2 del 1 al 7. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Amados hermanos, hay momentos en nuestra vida cuando el Señor nos humilla. De muchas formas, de muchas formas. Dios utiliza muchos métodos para humillar nuestras vidas. Y el propósito del Señor al humillarnos no es hacernos sufrir. El Señor no se alegra cuando viene una situación de tribulación, de muerte, de angustia, de enfermedad sobre nuestras vidas. Pero muchas veces la permite. ¿Para qué es? ¿Para qué, hermanos? Para que hagamos lo mismo que hizo Jonás, lo mismo que hizo el salmista en el Salmo 121, lo mismo que hizo Nabucodonosor. Levantar nuestros ojos al cielo y depender de Él. Como le dijo Job en uno de los versículos del libro de Job, le dice, Señor, aunque tú me mates, si tú deseas matarme, Señor, en ti seguiré esperando, en ti seguiré confiando, porque yo sé que esta vida es pasajera y que tú tienes el control. Muy bien, este hecho que fue posible por la gracia de Dios, es decir, Nabucodonosor volvió en sí, por la gracia de Dios. Regresen al libro de Daniel capítulo 4, por favor, porque este asunto de que Nabucodonosor haya vuelto en sí, levantado sus ojos al cielo, no fue, una vez más, ni por sus fuerzas, ni por su sabiduría, ni por sus dioses, fue por la gracia de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 44 y 45, escuchen, el Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y aquí yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Escogieron ustedes a Cristo o Cristo los escogió a ustedes? De acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, fue Cristo, por la instrucción del Padre, que nos escogió a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio y recibimos a Cristo, llegamos bien humilladitos. ¿No es verdad? De alguna forma u otra, el Señor quebró tu corazón, rompió tu soberbia, reconociste tu enorme pecado, tu gigantesca necesidad de Dios y cuánto habías ofendido al Señor. ¿No es cierto? El Señor te rompió, te quebró, igual que a Jonás, igual que al salmista, igual que al rey Nabucodonosor. De manera que nosotros también debemos alzar constantemente al cielo nuestros ojos para encontrar el oportuno socorro, imitar el ejemplo del salmista o de Jonás o de Nabucodonosor. Regresamos a Daniel 4, vamos a ver lo que hizo
Nabucodonosor aquí en el verso 34. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor realiza aquí tres acciones que voy a explicar detalladamente. En primer lugar, Nabucodonosor bendijo al Señor. Bendijo al Señor. La palabra aramea Berak. Recuerden, Daniel capítulo 2 hasta el capítulo 7 fue escrito en arameo. En arameo es la sección aramea en la que estamos actualmente. Entonces esta palabra bendecir es la palabra aramea Berak. ¿Y qué significa? Significa lo mismo que en hebreo. Barak en hebreo, Berak en arameo, casi es la misma palabra. Significa arrodillarse en oración para adorar a Dios en el arameo. Arrodillarse en oración para adorar a Dios. Esta palabra ocurre solamente 5 veces en el libro del profeta Daniel y nos da una lección enorme a nosotros. Si un rey impío, perverso, asesino volvió en sí y reconoció que el Dios de Israel es el Dios verdadero y bendijo al Dios del cielo, ¿cuánto más nosotros todos los días deberíamos bendecir al Dios del cielo? ¿No es verdad, hermanos? ¿Qué significa bendecir? Arrodillarse en oración para adorar a Dios, para declarar quién es Dios. Vamos a dar un ejemplo de bendición a Dios. Vamos al Salmo 103 por un momento, por favor. Salmo 103, versículo del 1 al 4. Es un salmo hermosísimo que nos ayuda, nos asiste para poder bendecir al Señor. Y los que estamos aquí de forma presencial les voy a suplicar que lo leamos en voz alta. Salmo 103 del 1 hasta el 5 vamos a leer. Salmo 103 del 1 al 5. ¿Qué dice? Vamos a decírselo al Señor. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué preciosas palabras. Noten en el verso 1 cómo el salmista le está hablando a su alma. A su alma. ¿Ya lo vieron? Alma, alma. Te estoy hablando, alma. Sí, dime. Bendice al Señor, alma. Bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Tú debes hablar con tu alma, ¿no es verdad? A veces hablamos con un montón de personas y desde luego hablamos con el Señor en oración, pero ¿cuántas veces hablamos con nuestra propia alma? ¿Cuántas veces debemos de perdonarnos a nosotros mismos, estar en paz con nosotros mismos, platicar con nosotros mismos y decirle: alma, alma, bendice al Señor, bendice al Señor? Eso es lo que hizo Nabucodonosor. La segunda acción que hizo Nabucodonosor ahí en el capítulo 4 es alabar al Señor. Dice Nabucodonosor: y bendije al Altísimo y alabé, dice en el verso 34. Y esta palabra alabar proviene del arameo sebaj, con acento en la A, sebaj y con H al final. Significa adular, exaltar, alabar a Dios. Aparece solamente en el libro de Daniel en 10 ocasiones. ¿Y qué significa esto de alabar al Señor? Significa exaltar su nombre, significa declarar que Él es grandioso, que Él es majestuoso. La palabra en hebreo, halal, con H y con doble L, significa declarar la grandeza de Dios, declarar la majestad de Dios, acompañado de canto y de instrumentos musicales. Por esa razón, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, nos encanta la música, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta la música? La música que exalta al Señor, por supuesto. Entonces, cuando nosotros usamos la música y levantamos la voz y comenzamos a alabar a Dios, algo pasa distinto. Quizá estabas deprimido, estabas triste, estabas angustiada, estabas temerosa, estabas enojado,
Pero cuando alabamos al Señor se rompe algo en el mundo espiritual, ¿verdad? Los demonios se van, huyen y nuestra carne se sujeta a Dios y comenzamos a bendecirlo, a alabarlo. ¿Cuántos les gusta alabar a Dios? A ver si es cierto. Vamos al Salmo 150. Quiero comprobar, a ver si es cierto que a los discípulos de aquí de Tlalnepantla les gusta alabar al Señor. Vamos a leer el Salmo 150 en voz muy alta y muy fuerte. ¿Ya lo tienen? Salmo 150, también los que nos siguen en las redes sociales, léalo junto conmigo. ¿Qué dice el Salmo 150? Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia del firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respira, alabe al Señor. Un aplauso de gloria al Señor, claro. La palabra aleluya es muy interesante. Viene de dos palabritas. La palabra aleluya viene de la palabra halal en hebreo. Halal. Y la segunda palabra es yah, Y-A-H. Halal, yah. Halal significa exaltar, glorificar, bendecir, engrandecer con música, con el alma a Dios. Y la palabra yah, Y-A-H, es el nombre de Dios, pero en contracción. Es una contracción del nombre de Dios. En vez de poner Jehová, se ponía a veces yah, Y-A-H. Entonces, halal, yah. Halal Yah, ¿qué significa? Exalten a Jehová, alaben a Jehová, engrandezcan a Jehová. Y en español, en inglés es Hallelujah, Hallelujah. Y en español es Aleluya. ¿Ya entendiste lo que es alabar a Dios? Regresamos a Daniel capítulo 4 porque la tercera acción que hace Nabucodonosor aquí no es solo bendecir al Altísimo y alabar al Altísimo, sino que glorificó también al que vive por los siglos de los siglos. La tercera acción fue glorificar, glorificar, del arameo hadar, con H al principio y acento en la segunda A. Hadar, hadar significa honrar, magnificar o dar gloria a Dios. Significa darle alto valor a Dios, alto valor. Cuando tú le dices, te glorifico, Señor, eso quiere decir que el Señor es el primero en tu vida, que es el más importante en tu vida, que es el número uno, que no hay nadie como Él. Eso significa glorificar a el Señor. Aparece solamente esta palabrita hadar en el libro de Daniel en 3 ocasiones. Y glorificar al Señor entonces es honrarlo, es magnificarlo y debe ser una acción continua en nuestras vidas. ¿Quieren glorificar al Señor? ¿Sí o no? Están muy calladitos. Salmo 146. Vean lo que dice Salmo 146 en el versículo número 10. Es un versículo de exaltación a Dios, de glorificación a Dios. Glorificamos al Señor. Salmo 145, versículo. Vamos a leer desde el versículo. Salmo 146, dije, sí. Versículos del 8 al 10. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Exalten al Señor. Digan, reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Eso es glorificar al Señor. Regrésense a Daniel capítulo 4 porque estamos viendo cómo el rey Nabucodonosor, allá en el versículo 34, alabó, bendijo y glorificó al Altísimo. Esta palabra Altísimo se refiere al Dios de Israel y nos enseña que no hay nadie como Él, que Él es el único Dios vivo y verdadero, que no hay nadie más alto que Él. Por eso Nabucodonosor dice, Él es el Altísimo. Y glorificó, noten en el verso 34 hacia el final, dice,
al que vive para siempre, al que vive para siempre. Esa expresión describe la eternidad del Señor. Nuestro Dios no tiene principio ni final. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Para Él no hay tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Y Nabucodonosor dice también, y su reino es por todas las edades, su reino es sempiterno. Esa palabra sempiterno significa eterno o para siempre, perpetuo. Su reino es para siempre, es por todas las edades. En el Salmo 90, verso 1 y 2, escuche, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Digan conmigo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Los cielos y la tierra pasarán, nosotros nos vamos a desvanecer un día, hermanos. Nuestras vidas son muy chiquitas, muy pequeñitas, como lo vamos a ver en el versículo que sigue. Somos muy, muy insignificantes en toda la creación, pero a pesar de que somos tan pequeñitos, somos un pedacito de polvo en el universo, el Señor se fijó en nosotros y nos llamó sus hijos. Vamos al verso 35 ahora. Daniel 4:35. Hemos explicado detalladamente el verso 34, ahora vamos al 35. Dice Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? Amados, delante del Señor, los seres humanos nos vemos muy, pero muy pequeñitos. ¿Se dan cuenta? Y Nabucodonosor lo reconoció. Unos versículos antes él pensaba que él era el rey del universo, que él era lo máximo del mundo. Como en la Segunda Guerra Mundial el emperador Hirohito, cuando los norteamericanos se defendieron en contra del ataque de Pearl Harbor y mandaron su marina y mandaron la aviación, y los japoneses aventaban sus aviones como kamikazes porque el emperador Hirohito se los había ordenado, porque todos pensaban que el emperador Hirohito era un dios, un dios. Así lo pensaban los japoneses. Nabucodonosor no se quedó muy atrás, también pensaba que era un dios. Sin embargo, después de esta humillación terrible de 7 años, Nabucodonosor dice aquí en el verso 35: todos los habitantes de la tierra son como nada, como nada. Quiero mostrarles unos versículos en el libro de Job que confirman este pensamiento de Nabucodonosor. Job capítulo 9, voy a leer la porción del versículo 1 al 11. Muchos versículos estamos leyendo, ¿verdad? Vénganse bien preparados con su Biblia. Estamos viendo mucha Biblia, muchos versículos. Job 9 del 1 al 11, ¿ya lo tienen? A ver, búsquenlo. Para que no se tarden mucho, memoricen los 66 libros de la Biblia en orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Samuel. Y muy rápido lo van a encontrar. Job capítulo 9, versículo del 1 al 11. ¿Qué dice Job aquí? Vamos a leerlo. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso de fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Responden ustedes esta pregunta. ¿Quién se endureció contra Dios, que es el Todopoderoso, y le fue bien? La respuesta es: nadie. Verso 5. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Solo Él extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé.
no lo entenderé. Job comprendía muy bien la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Fíjate, teacher, dice Job, Dios le da órdenes al sol. Dios creó las estrellas, Dios organiza todas las galaxias. ¿Han visto ustedes una noche con estrellas? Hay una aplicación ahora en los celulares que sacaron recientemente, gratuita por cierto, en donde tú tomas tu celular y sales en la noche, por ejemplo, si estás en la playa, en un bosque, y la aplicación te va mostrando todas las estrellas que hay por ahí. Si es una noche clara, tú ves la estrella, apuntas con tu celular y el celular te dice cuál es el nombre de la estrella y a qué constelación pertenece. Y te pone las constelaciones. Y dices, ¿esa estrellita en serio? Pertenece a tal número de constelaciones y galaxias. Y todo eso lo hizo nuestro Dios. ¿De qué tamaño somos nosotros en comparación con esas galaxias, hermanos? Pues. Sin embargo, algunos seres humanos como Nabucodonosor todavía tienen la desfachatez de contender con Dios, de pelear con Dios. ¿Y por qué, Señor, permitiste esto? Y yo no estoy de acuerdo con aquello. Un día un jovencito me dijo, estoy enojado con el Señor. Le dije, ¿por qué? Porque yo quería haber nacido en Inglaterra, de la familia real, de la reina de Inglaterra, para ser príncipe. Y Dios me hizo nacer aquí en Tlalnepantla, Estado de México, pastor. Y estaba enojado por eso, porque no estaba conforme con haber nacido en Tlalnepantla. Otros no están conformes con su nariz, con su estatura, con su color de ojos, con cómo nacieron, qué familia les tocó, qué abuelitos les tocó, por qué están así, por qué Dios permite aquello, por qué Dios permitió esta desgracia. Y nos ponemos a pelear con Dios y nos enojamos con Él. Digan conmigo, qué absurdo. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enseña el mismo principio exactamente que estamos aprendiendo aquí en Job. Romanos capítulo 9, verso 20 y 21 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que pelees con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Quién es el barro? Nosotros. ¿Quién es el que nos da vida y quién es el que nos moldea y el que nos hace de esta forma o de otra? Dios. Es Dios el que lo hace. He estado viendo algunos videos de la Segunda Guerra Mundial, por eso lo estoy usando mucho como ilustración. Y recuerdo en uno de esos videos en el campo de concentración, más bien de exterminio, porque habían dos tipos de campos, los campos de concentración para trabajo y los campos de exterminio para asesinar judíos. Asesinaron más de 7 millones de judíos. Y en uno de esos campos de concentración atraparon al doctor Viktor Frankl, judío, israelita, judío de judíos. Y ahí en los camastros, uno ve los camastros, esos se acuerdan de madera, de las fotografías, y piensa uno que dormía ahí una persona por camastro. No, dormían de 3 a 4 personas por camastro en un colchón de tamaño más chiquito que un colchón individual. Y ahí dormían 3 o 4 seres humanos. Muchos se suicidaban, trataban de colgarse, de electrocutarse o de cometer suicidio de alguna manera, no soportaban. Otros eran asesinados, otros eran colgados. Los nazis estaban totalmente poseídos por Satanás, igual que su jefe Adolfo Hitler. Pero el doctor Viktor Frankl conocía la Biblia. Y en medio de los dormitorios en la noche, cuando empezaban a chillar y a quejarse todos, a quererse suicidar, él comenzaba a declarar la palabra de Dios. Decía, Señor, no entiendo por qué permites que esté yo aquí. No sé dónde está mi esposa ni mis hijos. No sé si viven o mueren. No comprendo tus caminos. Pero tus caminos son más altos que los míos. Tus pensamientos son más altos que los míos. Yo no voy a altercar contigo, Señor. Y les predicaba a los presos, vamos a salir de aquí. Dios va a hacer un milagro. Hay esperanza en el Dios de Israel, aunque no era cristiano. Y muchos de sus compañeros murieron, pero el doctor Viktor Frankl salió con vida, gracias a Dios, para descubrir que su esposa la habían asesinado, sus niños los habían asesinado, y se convirtió en uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, Viktor Frankl. Vamos a Isaías capítulo 40. Quiero enseñarte otra ilustración de tu pequeñez y de la mía. Estos versículos tienen el propósito de hacerte sentir muy pequeño.
y a mí también. Vamos a ver, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga sentir muy pequeños, ¿de acuerdo? Muy insignificantes, ¿de acuerdo? Y si alguien después de este estudio se siente acá poderosito, se siente acá muy inteligentito, vuelve a escuchar la predicación y se humilla delante de Dios, por favor. Isaías 40, versículo 15, vamos a leerlo, dice: He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. O sea, las naciones de este mundo, los Estados Unidos, Inglaterra, México, Rusia, las naciones más poderosas del mundo, son como nada delante de nuestro Dios. Es más, son como menos que nada, dice ese versículo. Verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Por cierto, ese versículo demuestra que la tierra es redonda, es esférica, impresionante, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Verso 22, estoy en el 22. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Quién se acuerda del rey Nabucodonosor? Nosotros, por la Biblia, pero en realidad no era un dios, ni era tan poderoso como pensaba. ¿Quién se acuerda de los primeros presidentes de México que se ponían como a veces como semidioses ahí en el Palacio Nacional? Nadie se acuerda de ellos. El Señor sopló y les hizo así, ¡ping! Adiós. Somos un pedazo de polvo en el universo, hermanos. Dile a la persona a tu lado para que se sienta todavía más pequeña: eres un insignificante pedazo de polvo en el universo. Pero completa la frase: pero por la gracia de Dios, eres hijo de Dios, hija de Dios, y Él te ha salvado. Bueno, regresamos a Daniel 4:36, ya vamos a terminar el capítulo. Dice en el verso 36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, dice Nabucodonosor. Noten, por favor, subrayen en el verso 36 la expresión me fue devuelta. Me fue devuelta. Pregunta: ¿quién se la devolvió? Respuesta: Dios. Escucha, si tú amas a Dios, cuando Dios te humille de formas que no comprendas, es para exaltarte de maneras que comprendes mucho menos. No sé si me estoy explicando. Ay, hermano, perdí mi trabajo. Oh, Señor, ¿por qué perdí mi trabajo? No te quejes con Dios, no te enojes con Dios, mejor humíllate. Señor, no comprendo por qué perdí mi trabajo de 35 años y ni siquiera liquidación me dieron y me echaron con una patada. No comprendo. Lo único que comprendo es que soy un pedazo de polvo en el universo que tú salvaste y rescataste por tu gracia. Y yo sé que me estás quitando este trabajo porque algo muy bueno me vas a dar después. Recuerdo cuando éramos novios, Carlita y yo, que he platicado esta historia varias veces. Ella tenía un bochito. Para los que están en Sudamérica, es un Volkswagen, el modelo escarabajo de Volkswagen. Azul, bien bonito, lo acababa de sacar de la agencia, recién compradito, hasta nuevo olía. Era el modelo jeans, porque los asientos eran como jeans. Y entonces ella venía al estudio aquí los martes, hace muchos años, y estacionó su bochito, ¿verdad, mi amor? Acá de este lado lo estacionaste. Y entonces bien contenta en el estudio, sale Carlita rumbo a su carro. Ya no estaba el carro, se lo habían robado. En Cumbres de Aculcingo, número 35, se lo robaron. Tengan cuidado con sus carros, hermanos. Entonces ahí regresa Carlita. Ay, hermano, me robaron mi carro. Y me acuerdo, no me acuerdo bien qué te dije, nena, pero creo que te dije: no te preocupes, no te preocupes. Tu carro
no es tuyo, es del Señor. Entonces alégale al Señor, Señor, te robaron tu carro. ¿Qué propósito tienes? Pues que camines, mijita, que andes en el metro, que andes en la combi, que le compartas a los de la combi. Y el Señor a los pocos meses le dio un carro más bonito, bien padre. Hasta me llevaba en su carro, me invitaba a un helado, pero yo pagaba. No, no es cierto. Bueno, versículo 37, Daniel 4:37 dice, ahora yo, Nabucodonosor. Miren el verso 37, es el último del capítulo, es impresionante el 37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Otras tres acciones, te las voy a explicar rápidamente. Alabo, engrandezco y glorifico. Ya hemos explicado la palabra alabar, sebaj, significa exaltar a Dios con música. En segundo lugar, engrandecer. Aquí Nabucodonosor engrandece, es la palabra aramea rum, R-U-M, rum, significa levantar en alto para que todo el mundo lo vea, levantar en alto. Y la palabra glorificar también ya la explicamos, hadar, significa honrar a Dios, valorar a Dios, magnificar a Dios. ¿Y por qué razón Nabucodonosor alaba, engrandece y glorifica al Rey del cielo, Porque todas sus obras son verdaderas. Digan conmigo, todas las obras de mi Dios son verdaderas. La palabra de Dios es verdad. Todo lo que Él hace es verdad. Esta palabra verdad, keshot en el arameo, keshot con acento en la O, significa fidelidad o una verdad absoluta. Verdad absoluta. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Todo lo que nos han dicho en su palabra es cierto. Todo, hermanos. Las promesas acerca de la salvación, las promesas acerca del cielo, las promesas acerca de una morada celestial, las promesas que tienen que ver con el día de nuestra muerte, cuando nos vamos a ir al cielo con papá, todas esas promesas son verdaderas. Uno de los discípulos un día le dijo a Jesús, Señor Jesús, no sabemos cuál es el camino. Dinos cuál es el camino, por favor, ya dinos cuál es el camino al Padre. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa palabra verdad está en griego porque eso lo declaró Jesús en el Nuevo Testamento. Aletheia en griego significa una verdad absoluta que contrasta todo lo demás como apariencias. Todo lo demás son apariencias, pero Cristo es la verdad absoluta. Es lo único que no cambia en el universo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el reino de Dios son la verdad. Nunca cambian. Todo lo demás es una apariencia, todo. Dice Nabucodonosor aquí que alaba y engrandece y glorifica al Señor porque sus caminos son justos. La palabra justicia, din, D-I-N, con acento en la I, din, se refiere a un juicio justo. Describe el tribunal supremo de Dios. Solo Dios puede traer juicios justos al mundo. Dios es el juez justo. Dios es el único que le puede dar su merecido a todos los que lo merecen, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce la vida y las acciones de cada persona y los pensamientos de cada persona a la perfección. Él es el único juez justo, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, Nabucodonosor reconoce ahí en el verso 37 hasta el final, Él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor puede humillar a los que andan con soberbia. La soberbia es uno de los peores enemigos del cristiano y como veíamos la clase pasada, todos nosotros, amados hermanos, todos, pastores, ministros, evangelistas, servidores, congregantes, todos nosotros tenemos nuestra dosis de soberbia y de orgullo. Yo no, pastor, yo no. Yo no he tenido nunca soberbia. Pues ya estás siendo humildemente soberbio con esa declaración. Todos tenemos nuestra dosis. Y quiero hacerles un pequeño examen para que vean que todos la tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste, que te enojaste así, pero medio feo, con algo así,
un enojito, un corajito que te aventaste, alguna cosa que reclamaste, a alguien que le dijiste una palabra que no era la correcta, etcétera. No, pues sí, pastor, hace como 3 días. Otros son más mansitos. No, pastor, hace como 2, 3 meses. ¿Ya ves? ¿Y por qué te molestaste? ¿Por qué te enojaste tanto? Porque la cajera no me dio bien el cambio, pastor. Y esa cajera es una ladrona. ¿Y sabe qué? Ya no es la primera vez que pasa, pastor. Y me quería robar 200 pesos. ¿Y? ¿Por qué te enojas? ¿Quién tiene el control de la vida de la cajera? ¿Tú? ¿Tú eres el juez de ella? Yo no digo que no reclames, ¿no? Pero con dominio propio, ya casi te le vas a los golpes, le dijiste cosas. Mejor llévale una Biblia y un pastel de chocolate y compártele. O sea, ahí estamos reclamando nuestros derechos. Yo no me merezco que me roben, yo no me voy a dejar porque yo soy de la familia Gutiérrez. Soberbia, orgullo. No, pastor, yo nunca me enojo, prácticamente soy de carácter muy tranquilo, la verdad es que no me enojo. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que oramos y le pedimos perdón al Señor de rodillas? Ah, no, ahí sí, pastor. Entonces, si no le pedimos perdón al Señor todos los días en arrepentimiento, es porque pensamos que no necesitamos su perdón. Y eso se llama. Entonces, el último versículo es muy ilustrativo. Él puede humillar a los soberbios. Entonces, ¿cuál es la lección principal de este capítulo 4? La lección principal es humillarnos. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5. Humíllate. ¿Y cómo me humillo? En alabanza, en oración, en exaltación. Señor, si hay algo que pueda hacer que yo me sienta importante, que pueda elevar mi nivel de orgullo, destrúyelo, Señor. Si me gano un doctorado, el premio Nobel de física, pues ahí delante de todos voy a agarrar el premio y decir, este premio no lo gané yo, es por la gracia de Dios. Y le das la gloria al Señor. Amén. Y bueno, la última cuestión que me preguntaba mi hermano aquí, Hugo, ¿verdad? ¿Sí eres Hugo, verdad? La clase pasada, Hugo preguntaba si Nabucodonosor se convirtió. Después de leer estos versículos, ¿qué piensan ustedes? Yo opino que sí se convirtió. Sí se convirtió. Porque en el capítulo 4 se cierra su historia, ya no se nos dice mucho más de Nabucodonosor. El capítulo 5, la próxima clase, vamos a avanzar como 25 años y vamos a ver lo que pasó con el hijo de Nabucodonosor que se llamaba Belsasar. Ya, hasta aquí acaba la historia de Nabucodonosor. Capítulo 4, adiós, se cierra un capítulo, se cierra una historia. Y en el capítulo 5, la próxima semana, vamos a abrir otra historia con el hijo de Nabucodonosor y vamos a ver qué clase de fichita era. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio tan precioso. Sabemos que vamos a encontrar en el cielo a personas que jamás nos imaginábamos encontrar, Señor, porque tú los humillaste y en esa humillación ellos lograron volver en sí y convertirse, Señor. Nosotros queremos suplicarte que también nos humilles, Señor. Queremos conocerte más, queremos servirte, Señor, y si hay orgullo, si hay soberbia, si hay molestia, si hay maltrato, si hay enojo en nuestras almas, rómpelo, quebrántalo, Señor. Hazlo pedazos, porque somos solamente un pequeño pedazo de polvo en el cosmos de tu universo. Pero ese pequeño pedazo de polvo, tú lo escogiste, tú lo amaste, tú lo rescataste de las tinieblas y nos hiciste tus hijos. Levantamos nuestras manos y te exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén. Un aplauso, despedimos a todos los que nos siguieron en las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por seguir este estudio y nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan.